Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Ya tenemos el proyecto número 4 y en esta oportunidad vamos a estarle dando el acompañamiento en la segunda semana. Es decir, la semana 25 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa en bachillerato. Vamos a estar explicando algunas de estas actividades, las asignaturas que intervienen y todo esto para que lo puedas desarrollar tus actividades de la mejor manera. Pero antes, deseo dar unos saludos especiales a Percy FF, Ángel Mario WS, Fiorella Rivera, David Alejandro Holguín, MFX Abner, Jorge Carlos, Camilo Conforme, Gloria Soledispa, Daniela Abigail Guillén García y Johnny Córdoba, los cuales me pidieron que les envíe los saludos y por supuesto les sigo deseando éxitos en sus estudios. Ahora queremos pasar a la página número 12 porque es allí en donde podemos observar todas las actividades de la semana número 2, como les comentaba, y podemos apreciar allí las asignaturas. Tenemos matemática, emprendimiento y gestión, educación física y lengua y literatura. Por supuesto, también vamos a tener la asignatura de inglés, aunque no esté escrito allí, pues ya sabemos que en todas las semanas pues tenemos una partecita de inglés. Vamos a empezar primero con la actividad número 1. Por cierto, me estaba olvidando el tema de esta semana. Ya sabemos pues que el tema es resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Así que vamos a estar viendo en toda esta semana la representación gráfica de los resultados estadísticos. Para esto vamos a tener el acompañamiento de la actividad número 1, que va a estar a cargo la asignatura de matemáticas. Y básicamente, ¿qué nos dice aquí la ficha? Bueno, que los gráficos y las figuras son componentes habituales en la ciencia y la comunicación científica. De hecho, estos gráficos y figuras han ido aumentando cada vez que pasa el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias causas, como dice aquí, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos, al igual que la producción de grandes y complejos conjuntos de datos que requieren visualización para ser interpretados. Para ello vamos a poner un ejemplo del por qué es tan importante los gráficos. Imagínate tratando de identificar una tendencia a largo plazo en esta tabla pues que se te está mostrando ahora en pantalla. Como tú puedes observar, es una tabla con varios números que contienen datos, que estos datos son las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico que se ha medido en Mauna Loa. Ahora, las variables son sencillas. El tiempo está en meses, se lo puede ver en la fila superior de la tabla. Los años están en la columna izquierda con negrita. Y la concentración de dióxido de carbono está dentro de los cuadrados individuales de la tabla. Sin embargo, es un desafío para la mayoría de la gente entender esta cantidad de información numérica, ¿verdad? Tendría que mirar cuidadosamente la tabla completa para ver o hacer un análisis, ver cuál es la tendencia. Pero si tomamos estos mismos datos y los ponemos en un gráfico, pues se vería como en esta otra lámina que puedes observar. ¿Sí? Es la misma tabla con los datos atmosféricos del CO2, pero lo está describiendo gráficamente. Podemos ver el eje X, que es la parte donde están los años, muestra el tiempo en años, ¿no? Como les estoy mencionando, y muestra también la gama de las variables de las concentraciones de parte de unidades de CO2,
por millón, es decir, ppm, partes por millón. Los puntos son medidas individuales, esos puntitos que ustedes ven allí, de concentraciones, que son justamente los números mostrados en la tabla anterior, las que estaban con números. Entonces, este gráfico que vemos en pantalla nos muestra el cambio en las concentraciones del CO2 atmosférico en el tiempo. También la línea conecta las medidas consecutivas, haciendo que sea más fácil ver la tendencia a corto y largo plazo. Pues ya puedes ver que al pasar los años, la tendencia es el aumento, como muestra la línea, ¿no? Que empieza desde abajo y termina hasta arriba, ¿no? Poner los datos en una forma tan fácil, de forma visual, es un paso importante para el análisis e interpretación de los datos. Y los gráficos bien diseñados ayudan a los científicos a interpretar sus datos. Entonces, la interpretación consiste en explicar por qué hay una elevación en el largo plazo en las concentraciones de CO2 atmosférico, además de la fluctuación anual, lo cual va más allá del gráfico en sí y pone los datos en su contexto. Por eso es tan importante estos gráficos que nosotros hemos visto en pantalla. Ahora bien, tenemos que la ficha nos pone un segundo punto. Dice: en un párrafo corto, responde las siguientes preguntas con base en la gráfica que hemos visto. Y la primera pregunta dice: ¿qué representa la gráfica? Bueno, como ya hemos estado viendo, el eje X muestra una variable en el tiempo en unidades de años y el eje Y muestra la gama de la variable de las concentraciones de partes de unidades de CO2. Los puntos son medidas individuales, esos puntitos que se ven ahí en zigzag, ¿ya? Y los números mostrados en la tabla 1, ¿no? El gráfico en sí nos muestra el cambio en las concentraciones del CO2 atmosférico en el tiempo. Otra pregunta: ¿cuáles son las tendencias de la concentración de CO2 en los diferentes intervalos de tiempo? ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, describiendo los datos y las tendencias, podemos ver que la línea conecta las medidas consecutivas, haciendo que sea más fácil ver la tendencia a corto y largo plazo dentro de los datos. Por ejemplo, en el gráfico es fácil ver que la concentración de CO2 atmosférico aumentó regularmente con el tiempo, desde unas ppm, puntos por millón, de 315 en el año de 1958, a su nivel actual de aproximadamente 375 puntos por millón. Y dentro de esa tendencia, a largo plazo, pues ahí es mucho más fácil ver la tendencia que va aumentando, ¿no? Ahora, la otra pregunta dice: interpreta cuán rápido se eleva la concentración de CO2. Y bueno, como pudimos ver en el mismo gráfico, los científicos pueden derivar información adicional de los datos numéricos. Y ese índice se puede determinar calculando la cuesta de la tendencia, ¿no? Esa línea que ustedes ven allí, que va aumentando a largo plazo en esos datos numéricos. Entonces, como podemos ver, la concentración de CO2 según estos dos gráficos, sobre todo el que está con zigzag, pues podemos ver que van a aumento en el transcurso de las 5 décadas. Sería muy difícil hasta para un científico entrenado notar el ciclo anual del CO2 atmosférico en los datos numéricos. Pero una característica importante de esta tabla gráfica es el zigzag de la línea, que nos ayuda a visualizar de una mejor manera. Tenemos ahora el punto 3, que nos habla de conectar ya con matemática. Y claro, tu
Una vez que tú has contestado estas preguntas, vas a enviárselas al profesor para que él te dé una retroalimentación. Esa retroalimentación pues está en las páginas 178 y la 186 del texto de matemática. Y por supuesto tendrás que hacer estos ejercicios que están en base a lo que estamos tratando. Vamos a ver ahora la actividad número 2 y esta actividad te estará dando el acompañamiento, emprendimiento y gestión. ¿Qué nos trae esta asignatura en esta ficha? Vamos a ver. Previo a la creación de un nuevo emprendimiento, se debe conocer y determinar si existe potenciales clientes o usuarios. Por lo tanto, el emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, te puedes apoyar en las páginas 16 y 17 del libro de Emprendimiento y Gestión de segundo de bachillerato. Vamos a revisarlo brevemente. Esto está aquí. Bueno, yo te voy a dejar el enlace, que es este. Y vamos a encontrar en el texto integrado. Aquí está el texto integrado, emprendimiento y gestión. Como yo tengo el virtual, yo voy a poner en la página 191 y aquí me va a dar la página que indica la ficha, que es la 16. Entonces, como puedes ver, el tema de esta página es definición de los objetivos de la investigación de campo. Recuerda que para tener un emprendimiento tienes que definir cuáles son los objetivos de la investigación de campo. Y definir los objetivos de la investigación de campo es parte de la estrategia para concretar nuestro emprendimiento, ¿no? De esa forma sabremos si estamos llegando a los clientes más potenciales que consuman lo que estamos de una u otra forma vendiendo, ya sea productos o servicios. En la página siguiente pues podemos observar también algunas recomendaciones. Me gustó mucho esta recomendación de aquí, donde dice propongo objetivos reales que se puedan cumplir. Y ahí te pone un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si estás haciendo un análisis de campo sobre la salud de millones de personas que están en riesgo por la acumulación de basura? ¿Cuál sería el objetivo tuyo? Algunos probablemente dirían, bueno, entonces vamos a eliminar la basura. Pero pues no sería muy realista poner ese objetivo. Por eso aquí te dice, se puede plantear su disminución, más no su eliminación. Claro, es mucho más real esto que plantear limpiar todo el planeta, ¿no? Que eso sí no es muy realista, que digamos. Bueno, vamos nuevamente acá. Ya hemos visto lo que tú debes leer. Y ya en el segundo punto de la actividad 2, ahora sí vienen unas actividades interesantes también, ¿no? En el literal A dice observa y dibuja. ¿Qué vas a observar y dibujar? El sector donde vives. No es necesario que tú salgas de tu casa para que tú puedas hacerlo. Incluso podrías hacerlo por medio de internet. En Google Earth te pueden dar imágenes muy precisas del sector donde tú vives. La idea es que tú primero observes cómo está el sector, qué cosas hay allí, porque luego tienes que dibujarlos. Y una vez que lo dibujes, la ficha dice pega las imágenes y describe las necesidades dentro del entorno. Entonces, si a ti te gusta hacer un dibujo bastante grandecito, pues lo puedes hacer. Y en la otra hoja poner una lista de las necesidades que haya, ¿no? Por ejemplo, pues pueden haber necesidades de falta de asfalto, falta de comercio, quizás falta de alcantarillado, falta de parques, déficit de tiendas de abarrotes, quizá falta de agua. Entonces todo eso tú vas a ir haciendo como una especie de lista. Falta de farmacias, por ejemplo, ¿no? O falta de bazares, cybers.
Entonces todo eso tú vas enlistándolo porque tú te das cuenta de las necesidades de tu sector. Y una vez que tú hayas hecho esto, la parte B dice: sugiere 3 productos o servicios tomando en cuenta las necesidades de tu entorno. Así que si tú hiciste una lista de unos 5 o 10 necesidades claramente identificadas, pues entonces tú vas a poder sugerir 3 productos o servicios, los que tú podrías hacerlo como tu emprendimiento para ganar un poco de recursos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, si en tu zona donde tú vives probablemente no hayan, consuman mucha agua, ¿no? Y no hayan bidones, entonces tú podrías sugerir la venta de agua en bidones. O quizá no haya un bazar muy cerca de donde vives, entonces quizá tu emprendimiento pueda surgir con esto, ¿no? O quizá venta de gas, los tanques de gas no son tan comunes, así que pues tu emprendimiento pudiera ser ese, y debido a los datos que ha arrojado tu análisis puede resultar todo un éxito, ¿verdad? Muy bien, luego finalmente dice: el análisis de la información de mercado a través de diversas herramientas estadísticas le permitirá al futuro emprendedor tomar decisiones adecuadas que incrementen las posibilidades de éxito de su emprendimiento. Así que si en matemática ya habíamos visto cómo hacer un gráfico, cómo un gráfico nos podía ayudar a analizar datos importantes, relevantes, pues ahora tú vas prácticamente a hacerlo, ¿no? También. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el aspecto 3 dice: resuelve los ejercicios de las páginas 70 hasta la 75 del libro de emprendimiento y gestión de segundo de bachillerato. Vamos a ver ese libro. El anterior era el integrado, pero este es el de texto, que está así solito, ¿no? Entonces vamos a ir a la página, yo tengo en el virtual, página 13, y ahí está la página que inicia, ¿no? La página 70. Y todas estas vas a tener que desarrollarlas. Son bastante fáciles. Por ejemplo, aquí dice en grupos de 2. Bueno, claro, tú puedes estar solo a menos que te conectes con un compañero de forma virtual, ¿no? Dice: describan las diferencias entre media aritmética y mediana. Anoten sus conclusiones. Entonces aquí tú vas a poner la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí la media aritmética pues básicamente es el promedio de un conjunto de datos. ¿Sí? La media equivale a la suma de los valores, de todos los valores que uno tiene, dividida por el número de valores. ¿Sí? Creo que está claro. La media es la suma de los valores dividida por el número de valores, ¿no? Muy bien. Ahora, en la mediana es el valor medio, ¿no? Por eso se dice mediana. El valor medio siempre y cuando los números estén organizados. ¿Sí? Entonces imagínate que tú tienes algunos números, 13, 15, 12, 1, 0, están todos desordenados. Tú los ordenas y el que esté en medio, pues ese es la mediana. ¿Sí? Entonces, básicamente representa el valor de la variable de posición central cuando un conjunto de datos está organizado como te lo mencioné. Y mira, solamente eso tendrías que poner aquí. Obviamente tienes que resolver toda esta parte. Y aquí dice: resuelve los siguientes ejercicios sobre la media aritmética. Esto está bastante sencillo. Entonces, si tú tienes computadora, puedes irte a Excel y tú puedes hacer esta misma fórmula. Igual más promedio, abres paréntesis y con el cursor vas seleccionando dónde están los datos, ¿no? Y una vez que tengas eso, pues tú ya has sacado la media aritmética o el promedio. Y aquí te pone un ejercicio sencillo, ¿no? Las notas de matemática durante cada uno de los quimestres de María son los que constan en el recuadro, es decir, de aquí. ¿Cuál es el promedio final? Escoge la respuesta.
Entonces, si estos son de los parciales, para sacar el promedio final hay que sacar la media aritmética, es decir, el promedio. Así que si tú sumas todos estos datos, por supuesto, y luego lo divides para el número de datos, es decir, hay 5 números, entonces 5 se lo divide para 5, la respuesta eventualmente te va a salir 7. Y es bastante sencillo, ¿no? Y lo mismo vas a tener que hacer con los siguientes ejercicios. De verdad que tú te vas a divertir eso si tienes una computadora, más todavía, ¿no? Incluso en las partes de acá, mira, aquí te está dando unos ejemplos para que tú puedas luego resolver esta página que está acá. ¿Sí? Es bastante sencillo, bastante descriptivo. De todas formas, pues si tú tienes alguna pregunta, pues no olvides dejarme tu inquietud en la caja de comentarios. Vamos a continuar ahora con lo mismo, ¿no? Emprendimiento y gestión. No se acaba todavía esta actividad, porque vamos al punto número 4, donde dice: ¿por qué es importante realizar la segmentación de mercado? Bueno, para contestar esta pregunta y la siguiente, tendrías que leer esto. La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se identifica a un grupo de compradores con características similares. Recuerda que tú estás tratando de hacer un emprendimiento que te genere recursos económicos. Así que tú tienes que evaluar, tienes que examinar, investigar cuál es tu mercado, es decir, los potenciales clientes, dependiendo obviamente del producto o servicio que tú vas a ofrecer. Así que cuando te dicen que vas a segmentar el mercado, significa que lo vas a agrupar, lo vas a dividir en grupos, ¿no? Grupos de personas que tengan características similares de compradores. Por ejemplo, aquí dice: se divide el mercado en varios segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimiento de clientes. Imagínate que tú te quieras poner una venta de celulares y de las 100 personas que están en tu vecindario, pues muchos de ellos ya tienen celulares, pero quizá pocos de ellos tengan un celular de tal marca y tú has investigado que les interesa. Entonces tú has segmentado ahí el mercado, no por tanto por los celulares, sino por la marca o por alguna otra cosa. Quizá venta de comidas también puede ser, ¿no? Entonces tú vas también a segmentar a quienes les gusta, por ejemplo, las típicas salchipapas o los tacos o el encebollado, y tú los vas segmentando el mercado. A tantas personas les gusta el encebollado, pero parece que en mi zona más les gusta la salchipapa. Así que mejor me voy a poner un emprendimiento de eso, ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? Yo creo que sí me estoy explicando. Y vamos a ver lo otro, ¿no? Dice: en lista, bueno, ya sabemos por qué es importante, ¿no?, realizar la segmentación de mercado. Luego dice: en lista algunos de los componentes que puedan incluirse en los aspectos de la segmentación de mercado para personas naturales. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, esta pregunta realmente quiere decir qué tienes que tomar en cuenta a la hora de segmentarlos, ¿no?, de agruparlos. Y básicamente tú tienes que tomar en cuenta los aspectos, por ejemplo, geográficos. ¿Por qué? Porque existen diversos criterios al utilizarlo, ¿no? Se puede acotar los grupos en función de si viven en un país, región o ciudad concreta. Entonces tú los agrupas quizás por ese parámetro, ¿no?, geográfico. También un aspecto de segmentación son los demográficos. ¿Sí? Esta es otra forma de dividir a los consumidores con características como la edad, el sexo, el estado civil o los ingresos. Entonces, en mi comunidad, por ejemplo, viven tantas personas. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Tantos son niños, tantos son niñas. Este grupo tiene de tal a tal edad. Eso significa demarcarlo
o ver el aspecto demográfico de la segmentación de mercado. Otro que tienes que ponerlo en lista, ¿no? Estas cositas te tienes que ponerlos en lista, ¿no? El geográfico, el demográfico, los psicográficos, por ejemplo, que tiene que ver con el estilo de vida que llevan o los valores que comparten. Eso también es importante en el marketing, ¿no? Y el último, porque son 4, de conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho los hábitos de consumo, que es lo que básicamente se relaciona con la conducta, son una variable muy estudiada por determinadas compañías. Así, si tu conducta básicamente es la tendencia a tomar líquidos fuera de casa, ¿qué crees que vas a tener que proporcionarles? Bueno, venta de líquidos. Ahora, ¿qué líquido? Bueno, hay que ver cuál es la costumbre de las personas. Gaseosa, jugos, agua. Entonces cada vez vas segmentando más hasta llegar a un nicho incluso, ¿no? Y eso sería, ¿no? Algunos aspectos. Entonces ahí está en la lista puedes poner a estas 4 demarcaciones o aspectos a tomar en cuenta: geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta. Ahora queremos pasar a la actividad número 3. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de educación física. ¿Y qué nos propone aquí educación física? Bueno, ejercicios. Vamos a mover todo el cuerpo. ¿Alguna vez habías escuchado estos ejercicios? Flexión con una mano, dragon flag, sentadilla con una pierna o el squat, flexión plancha, estocadas o zancadas. Bueno, todos estos ejercicios tú los vas a poder realizar. ¿Y cuál es la idea? Recuerda que el tema o el objetivo de toda la semana es que tú llegues a tener gráficos, tablas o datos. ¿Cómo se puede inmiscuir educación física en esto? Con los números. Bueno, justamente por eso la actividad número 3, inciso 2, te plantea la siguiente actividad. Registra en una hoja el día y la cantidad de repeticiones que realizaste por ejercicio. Lleva tu estadística personal de forma semanal y mensual. Entonces, de alguna forma yo ya te he mencionado, o mejor dicho, realizado esta parte. Es algo bastante sencillo, como puedes apreciar en la pantalla. Ahí están los tipos de ejercicios. Son justamente los 5 que se mencionan en la ficha. Y ahí están los días de la semana. Todos los días es importante que tú hagas un poquito de ejercicios. Fíjate que tú empiezas el día lunes con 10 flexiones con una mano, 5 de dragon flag, 25 sentadillas con una pierna, flexión plancha 20 y estocadas o zancadas 25. Obviamente esto es algo referencial, tú puedes cambiarle según el rendimiento que estés dando, ¿no? Pero la idea es que tú cada vez que lo hagas lo vayas anotando para que al final pues te salgan los totales y tú puedas realizar este gráfico que tú ves también en pantalla. Te he puesto este gráfico que está en barras o este otro gráfico que es parecido al de la actividad de matemáticas con los puntitos, ¿no? Que me señalan el total. Ahora, si tú solamente quieres sacar de un solo aspecto, un solo ejercicio, puedes sombrearlo. Vamos a ver dónde estaba aquí. Y ahí está, ¿no? Flexión con una mano es más visual, más visible. El punto número 1, obviamente, es el día lunes, martes. La cantidad de ejercicio que tú haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes tienes este color. El día martes este otro color. Un poquito más grande. El miércoles tiene ya más cantidad el viernes. El jueves, fíjate que ya es más visible que estás aumentando tus ejercicios.
en flexión con una mano hasta llegar al domingo, que ya puedes hacer muchísimo más. Esa es la idea, que los gráficos nos sean útiles para que visualmente saquemos conclusiones de forma rápida. Ahora vamos a tener la actividad número 4, y esta actividad 4 te va a estar dando el acompañamiento de lengua y literatura. Pues, ¿qué tenemos en lengua y literatura? Dice el lector y los textos literarios. Y aquí, por supuesto, nos está dando una lectura, ¿no? Entonces tú lo lees una y otra vez esta parte. Y bueno, yo te voy a ayudar con esta parte de la actividad número 2. Obviamente tienes que leer esto. Dice, con base en la lectura del texto anterior, realiza un análisis de la relación de las matemáticas con la lengua y literatura. Entonces, ¿cuál sería tu análisis? ¿Cuál es la relación que hay entre matemáticas y lengua y literatura? Bueno, obviamente por eso tienes que leer esta parte. Mi respuesta, sencilla, directa, por decirlo de alguna manera, es que la asignatura de lengua y literatura da forma al modo en que los niños aprenden conceptos matemáticos y desempeña un papel importante en la adquisición del número. De hecho, en mi experiencia personal, profesional, he percibido que las falencias en el aprendizaje de la matemática están directamente relacionadas a las carencias que tienen los estudiantes con la lectura, ¿no? Lo que tiene que ver con el lenguaje. Los niños incluso inician sus conocimientos matemáticos por medio del recitado de números, ¿sí? Luego, obviamente, viene el conteo y poco a poco van descubriendo algunas propiedades que les van a permitir apropiarse del sistema de numeración. Pero la idea es que empiezan siempre con las letras y luego con los números. Entonces, sí que se relaciona de una muy buena forma la matemática con la asignatura de lengua y literatura. Bueno, básicamente esa sería mi respuesta, ¿no? Ahora dice, investiga sobre el año de creación de las obras literarias más representativas grecorromanas y represéntalas en una línea de tiempo. En pantalla pueden observar cómo está la línea de tiempo, ¿sí? Y ahí está la Grecia helenística, como pueden ver allí, y básicamente se comienza del siglo IV, luego del siglo III, siglo II. Bueno, realmente en la investigación que yo he hecho se comienza desde el siglo III hasta el siglo V, comienza esta historia de la creación de las obras literarias grecorromanas, ¿sí? O aquí está otra línea del tiempo, como pueden observar. De cualquiera de estas dos formas ustedes pueden realizarlo. Bien, ahora vamos a tener la otra parte donde dice, el siguiente cuadro estadístico muestra la estructura narrativa, ¿sí? Dice, escribe un texto narrativo que contenga los momentos de la estructura narrativa clásica. ¿Sí? Aquí pueden ver la estructura. Tenemos allí un intro, que es la introducción, el desarrollo, el desenlace. Una vez finalizado, identifica cada sección con un color diferente. Es decir, en tu texto narrativo, tú vas a poner la introducción de un color, el desarrollo de otro y el desenlace, que es la conclusión, de otro color. Muy bien, tal como aparece en este gráfico. Muy bien, ahora vamos a tener la actividad número 5 y esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de inglés. ¿Cuáles son algunos atractivos turísticos interesantes en Ecuador? Bueno, aquí dice que puedes responder esta pregunta con tu maestro, con tus compañeros o con la familia. Pero indistintamente de cómo lo hagas, viene otra pregunta.
¿Cuáles son algunos atractivos interesantes para los turistas en Ecuador? ¿Cuáles son algunos? Y dice, haga una lista de algunas maravillas de Ecuador relacionadas con la historia, la ciencia y la tecnología. ¿Pueden estas maravillas atraer turistas a nuestro país también? Seguro que sí. Yo estuve investigando una parte de aquí. Vamos a cerrar esto. Porque aquí en la ficha de inglés te está diciendo cuáles son algunos atractivos interesantes para los turistas en Ecuador. Entonces yo estuve investigando un poco y en esta página pude ver las 7 maravillas del Ecuador. Y entre ellas pues se incluye estas que te voy a mostrar. Por ejemplo, aquí está la primera, ¿no? Las Islas Galápagos, las Peñas, la Ruta del Sol, el Centro Histórico de Quito. También podemos ver el Tena, Cuyabeno, Ingapirca. Pues ahí están las 7 que se menciona aquí, ¿no? Entonces tú puedes ir al enlace para que puedas leerte estas maravillas del Ecuador. Obviamente esto lo vas a poner en inglés, pues, ¿no? Ahora vamos con el siguiente. Dice vocabulario. Empareja palabras con el significado correspondiente. Entonces aquí vas a tener que hacerlo de esa manera en el espacio vacío. En el punto 3 dice: escuche a un extranjero contarle a su familia sobre algunas características maravillosas de nuestro país. Bueno, aquí si te ponen a escuchar y tú no tienes a un extranjero en la casa, entonces vas a tener que irlo traduciendo todo lo que busques en inglés y luego escucharlo, ¿no? Por supuesto que por internet sí se puede hacerlo. Luego en el punto 4 dice: completa la siguiente tabla. ¿Qué dice la visitante que aprendió sobre los siguientes atractivos ecuatorianos? Usa tus propias palabras. Muy bien, entonces aquí tú vas a ver estos atractivos de nuestro país. Vas a tenerlo que escribir en un cuaderno. Muy bien. Vamos entonces. Esto ya sería todo lo de la actividad número 5, que es con inglés, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla, recuerda, en la caja de comentarios. Vamos entonces, ya hemos terminado. Esta es la última actividad y por supuesto te invito a que puedas dejar un comentario. También puedes dejarle un like y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.